Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestras clases virtuales. El día de hoy tenemos por temática las bombas centrífugas, curvas dinámicas, curvas de funcionamiento característicos y el análisis de sus condiciones, de sus factores y de sus componentes. Es necesario iniciar diciendo que las bombas centrífugas son bombas o equipos hidráulicos que están compuestos por impulsores o rodetes, los cuales ganan velocidad a través de su rotación alta, es decir, toman su energía mecánica y permiten el incremento de la energía cinética del fluido, es decir, el movimiento del fluido. Dichos impulsores o rodetes transforman la energía mecánica en energía cinética o de presión, es decir, para aquellos fluidos incompresibles permite el incremento de la presión a través del movimiento del fluido. Adicionalmente a esto es importante reconocer las diversas aplicaciones de dichos equipos. Las industrias o los sectores industriales, específicamente la industria química y la industria farmacéutica, utilizan muy frecuentemente estos equipos o este tipo de equipos. Una de las principales funciones es el trasiego de fluidos, es decir, el paso de un fluido de un lugar a otro. Necesariamente es importante tener en cuenta que existen algunas condiciones estáticas y dinámicas que influyen en el rendimiento y la eficiencia de dichos equipos. Estáticas, estamos hablando de condiciones en reposo, es decir, un fluido almacenado en un tanque o en un dique o en un estanque. Y dinámicas, dadas por esa condición de transformación y de movimiento que existe a través de sus componentes, como son los impulsores y los rodetes, y el desplazamiento de dicho fluido. Algo importante, y es que en las bombas centrífugas se permite controlar el caudal y adicionalmente jugar con esas cargas dinámicas. Es fácil reconocer o diseñar o analizar la curva característica de los equipos realizando pruebas en un banco, pero también es importante saber que es función del fabricante suministrar dicha información. Continuando con nuestra explicación y partiendo que uno de los funcionamientos característicos a nivel industrial es el trasiego de fluidos, analicemos entonces cómo se comporta la carga dinámica o cómo se analiza la carga dinámica de una bomba. Para esto, entonces, es necesario analizar, por ejemplo, el caudal de la bomba y la carga de bombeo. El caudal normalmente se mide en metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora o litros por segundo. Para el caso de la carga de bombeo, se podría tomar como metros columna de agua o en su defecto por unidades de presión como PSI en unidades americanas y pies en unidades del sistema internacional. Haciendo un esquema general de trasiego de un tanque a otro con un diferencial de altura, con un caudal definido de la bomba y con algunos datos relevantes como por ejemplo la longitud de la tubería y el diámetro, es importante contemplar algunos términos que serán necesarios para el cálculo de dicha carga dinámica. Uno de estos es la altura estática o también llamada carga geodésica. Adicionalmente tenemos algo que se llama altura dinámica total o también llamado en algunas fuentes TDH, es decir, Total Dynamic Head o cabeza dinámica total. En este orden de ideas, esta altura dinámica total se calcula con la suma de la
carga geodésica o altura estática con la suma de pérdidas o en su defecto también llamada cargas dinámicas. La altura estática no es más que la diferencia de niveles. Es decir, nosotros debemos romper una energía potencial dada por la altura. ¿Cómo la vamos a cambiar? A través de la impulsión del fluido, a través de una bomba, dando energía cinética. Para las cargas dinámicas, entonces tenemos dos formas de resolución. Una es a través de las ecuaciones o la ecuación de Darcy. Para el caso que el fluido no sea agua. Las cargas dinámicas se calcula como el coeficiente de pérdida multiplicada por la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería y multiplicado a su vez por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La ecuación de Darcy tiene una situación muy importante y es que para calcular el coeficiente de pérdidas es necesario hacer una iteración a través del análisis o el conocimiento del número de Reynolds, lo que generaría en su defecto cierta dificultad o la generación de algunos pasos adicionales para hacer este cálculo. En el ejemplo podríamos tomar que el fluido sea agua, entonces podríamos utilizar la ecuación de Hazen y Williams. Esta ecuación establece el cálculo de la carga o de las pérdidas dinámicas de cargas dinámicas como 10,672 multiplicado por la longitud sobre el diámetro elevado a la 4,871 y multiplicado por la relación entre el caudal y el coeficiente de Hazen-Williams, que ya está preestablecido, elevado a la 1,852. Y podríamos también tomar la velocidad media, que es igual a la 0,849 por el coeficiente de Hazen-Williams multiplicado por la constante por el radio hidráulico elevado a la 0,63 y la pendiente rasante elevado a la 0,54. Hay una ventaja importante con respecto a la ecuación anterior, y es que para esta ecuación de Hazen-Williams existen ya tablas prediseñadas donde ustedes simplemente, incluyendo la longitud, incluyendo el diámetro e incluyendo el caudal, le arroja qué coeficiente podría utilizar, cuál sería la velocidad media y cuál sería la sumatoria de las cargas dinámicas totales. En conclusión, la carga dinámica tiene como resultado el análisis de las pérdidas posibles para hacer el movimiento o imprimirle movimiento a un fluido a través de su energía cinética y rompimiento de todas aquellas condiciones o aspectos o factores que podría generar pérdidas en dicho movimiento. Ahora bien, es necesario para evaluar el comportamiento dinámico de la bomba conocer las curvas características funcionales y operativas de la misma. Estas curvas generalmente son diseñadas a partir del punto de instalación del conjunto bomba-motor. En las curvas características, como vemos aquí representado, podemos encontrar la relación entre la carga dinámica y el caudal. En esta representación también podremos encontrar la eficiencia de dicha bomba y adicionalmente los diferentes diámetros de impulsadores que manejará la bomba de acuerdo al tipo de modelo. Es decir, el modelo de la bomba permite hacer cambios en los diámetros de dichos impulsores. Analizando un poco la curva, podemos también identificar en color rojo cada una de las curvas de operación de acuerdo a los diferentes diámetros de impulsores. Podemos también encontrar las curvas de igual eficiencia, que son las de color negro, que atraviesan
cada una de dichas curvas de operación. Y analizando un caudal específico, podríamos inferir la eficiencia de dicho equipo. Veamos un ejemplo. Si tomamos un caudal de 800 litros por segundo para un impulsador de 483 milímetros, tendríamos una altura aproximada de 22 metros. Pero si incrementamos el diámetro de dicho impulsador a 585, que sería la máxima, podríamos incluso tener una altura de carga o una carga máxima de 42 metros. Es importante conocer que las pérdidas hidrostáticas que se presentan al interior del equipo, que veíamos en la presentación anterior, donde hablamos que la carga dinámica estaba reflejada por la altura más la sumatoria de las pérdidas, es la que venimos a representar en nuestro eje vertical. En este orden de ideas, podríamos concluir que a menor es el diámetro del impulsor, menor será la altura a la cual podríamos desplazar dicho fluido. Además de esto, podemos entonces decir que mis eficiencias siempre van a estar ligados no solamente al caudal, sino también al diámetro del impulsor. De esta forma, la eficiencia de un equipo de bombeo se define como la relación entre la potencia útil, que en este caso sería la bomba, y la potencia del motor. Como les mencionaba anteriormente, existe una serie de pérdidas que incluso a nivel de diseño podríamos incluir la instalación de accesorios como curvas, derivaciones o incluso válvulas que infieren en pérdidas mecánicas a través de una determinada longitud. Cuando venimos a analizar dinámicamente la energía cinética adquirida por dicho fluido después de pasar por un sistema de bombeo, esas pérdidas podrían ser incluso iguales a cero. Es decir, que las pérdidas ya vendrían no solo a representarse por esos accesorios, sino por la longitud a la cual yo voy a desplazar y en su defecto a la altura que yo deseo llegar con dicho fluido. La relación que existe entre estos dos tipos de potencias entonces me llevaría a concluir que siempre esa eficiencia será menor a 1, es decir, al 100%. Es por esto que en la gráfica podemos observar, por ejemplo, que para 800 litros por segundo con un impulsor de 515 tendríamos aproximadamente una eficiencia del 87%. Pero a medida que vamos aumentando en su diámetro, tendríamos una mayor ganancia en altura. Por lo tanto, la eficiencia tendería a mi punto máximo de eficiencia, valga la redundancia, que sería el 89%. Muchachos, con esto quiero concluir que a nivel general, los mecanismos o los equipos hidráulicos permiten garantizar mayor trabajo a medida que yo puedo inferir en la velocidad de rotación, en la capacidad de arrastre, en la forma en la que yo transformo esa energía mecánica en energía cinética. Y obviamente en energía de potencia, cuando hablamos de aquellos fluidos incompresibles que permiten a través de una cierta longitud ganar presión. Finalmente, yo podría hacer el análisis de dichas gráficas montando mi sistema de bombeo en un banco, instalando un medidor de flujo en la descarga, de tal forma que yo pueda saber con exactitud cuál va a ser mi caudal, y adicionalmente yo podría, a través de una válvula proporcional, reduciendo o ampliando la salida, tener diferentes comportamientos en mis áreas, despreciando, por obvias razones, las pérdidas generadas por cualquier tipo de accesorio, porque en este caso simplemente sería una instalación puntual de análisis. Les deseo una excelente noche. Gracias.